por asistir a este conversatorio, que es sobre descentralización, gobiernos locales y diversidad, miradas desde los territorios. ¿Y por qué miradas desde los territorios? Es porque la palabra territorio en los últimos años ha comenzado a ser protagonista del debate público, por la diversidad territorial que tenemos en el país, por los anhelos subnacionales que tenemos de repente de ciertos espacios para conformar unidades político-administrativas, como fue el caso de Ñuble, como es el caso de Aconcagua, y también porque las mismas demandas ciudadanas exigen que empecemos a mirar los territorios desde lo local, desde dentro. Y históricamente Chile ha tenido una mirada más bien de arriba hacia abajo, de ver el territorio desde el centro hacia la periferia, y hoy día ya estamos cambiando un poco el paradigma para empezar a mirar desde el territorio, desde lo local, desde lo subnacional, para poder mirar cómo conformamos este territorio que tiene diversidad cultural, que tiene una serie de temas que desde lo local se trabajan de maneras distintas justamente porque somos distintos. El sur, el centro, el norte son territorios distintos. Y entonces muchas veces lo que necesitamos es visibilizar esta diversidad territorial y es lo que estamos tratando de trabajar como país, tanto en los cabildos que se han desarrollado en los últimos años, como ahora en las propuestas de constitución que hubo el año pasado y la que se está haciendo este año. Entonces, el tema de la descentralización y la mirada desde el territorio, desde lo local, desde la diversidad cultural, hoy día es un tema que es tremendamente relevante para poder gestionar las nuevas políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Y desde ese marco es que la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas de nuestra universidad, la Universidad Católica, es que se ha hecho un esfuerzo para armar o desarrollar un programa de diplomado que abarque estas temáticas. El diplomado se llama Descentralización, Liderazgos y Territorios para la Gestión Pública y busca justamente analizar y reflexionar sobre estos temas. En este conversatorio tenemos invitadas a Francisca de la Maza, que es jefa del programa de diplomado de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas. Ella es del Instituto de Historia y es profesora asociada de nuestro instituto y además trabaja en el campus Villarrica. Entonces tiene una mirada desde lo central y desde las regiones también. Ella es antropóloga de la Universidad de Chile y es doctorada en antropología también. Tiene estudios en antropología social en México y actualmente es subdirectora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Y sus temas de investigación son los gobiernos locales, la etnografía del Estado, las políticas públicas y los pueblos indígenas. Así que bienvenida, Francisca. Nuestra segunda panelista es Natalia Caniguán. Ella recientemente fue elegida presidenta del Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile, así que felicitaciones por este nombramiento. Y ella es antropóloga de la Universidad Humanismo Cristiano y magíster en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de La Frontera. Además está haciendo su doctorado en antropología en la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas también. Y nuestra, acá está. Y nuestra última panelista es Jan Simón, académica de la Universidad de Concepción, doctorada en estudios internacionales de la Universidad de Denver, y su campo de investigación ha sido la democratización y territorialización de las políticas sociales y económicas, integrando un análisis comparado con el estudio de gobernanza supranacional, tanto en la Unión Europea como en las Naciones Unidas. Así que bienvenidas, y espero que esta sea una interesante charla y que la podamos disfrutar todos. Aprovecho de avisarles que en el chat van a estar incluyéndose los links para aquellos temas que puedan ser relevantes y también para la información de nuestro diplomado. Vamos a partir entonces hablando de la descentralización desde los espacios locales, y aquí le voy a preguntar a Jen, ¿qué entiendes tú por descentralización y cuáles son estas miradas desde el territorio, desde lo local? Bueno, muchas gracias, Flavia, y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es que si hablamos de descentralización, uno está hablando de una distribución de poder, ¿cierto? Es una transformación, porque vamos descentralizando desde un estado más centralizado, como que es Chile,
hacia niveles subnacionales que van a ser tanto, ¿cierto?, en Chile a nivel regional como a nivel local o a nivel municipal. En ese sentido, ¿qué competencias, qué poderes tiene cada territorio para tomar decisiones sobre lo que pasa dentro de su territorio? Sabemos en Chile, es cierto, que para tomar decisiones depende de varios factores. Uno que tiene que tener las competencias para poder tomar o tener la autoridad para poder tomar decisiones en relación al territorio. Eso podemos pensar en relación a proyectos de inversión, en la construcción de una represa, ¿cierto?, que va generando muchos conflictos en los dos territorios, en la región de Biobío como la región de la Araucanía, hasta cierto Aysén también, ¿cierto?, ha conocido los movimientos sociales que va surgiendo para responder a ese instalación de proyectos grandes dentro del territorio donde el nivel local no tiene una voz o una posibilidad de representar a la ciudadanía o los habitantes del territorio en relación a ese tipo de proyectos. Eso, entre las demandas que surgieron en el último proceso para definir una nueva propuesta constitucional, fue justamente la idea de territorios autónomos, de la región autónoma, la comuna autónoma y territorio indígena autónoma, que permitía, ¿cierto?, que mayor parte de esas decisiones sobre modelos de desarrollo tendría lugar dentro de esos territorios. Como eso, cuando vamos mirando justamente esa idea de territorios de donde se va interactuando, tanto la política o la ciencia política, una mirada más política, como también una mirada cultural, de antropología, yo diría especialmente en relación a la identidad. Porque descentralización implica de generar espacios o comunidades políticas que tiene el derecho de tomar decisiones sobre lo que pasa en su territorio. O sea, cuando hablamos de una comunidad política que muchas veces está relacionado con una idea de nación, en ese caso podemos hablar de pueblo mapuche o territorio mapuche dentro del Estado chileno, pero también podemos pensar en distintos territorios como hablamos de Ñuble o hablamos también de la región de los ríos que fueron creados, ¿cierto?, a partir de demandas ciudadanas, de un deseo de no ser gobernado por Santiago, ¿cierto? Como eso hay una asociación justamente del nivel central con Santiago, con lo que va pasando en Santiago y que no tiene relación con lo que está pasando adentro de nuestro territorio y muchas veces que no comprenden la sensación sobre lo que está pasando adentro de territorios. Y ese se agudiza aún más debido a la alta centralización y especialmente, como Flavia comentó, desde arriba hacia abajo. Como eso en general, cuando pensamos en distintas políticas, especialmente políticas transversales, yo imagino que vamos a hablar de la política indígena, la política de equidad de género, también de medio ambiente, adaptación al cambio climático. En general están desde arriba, y no solamente desde el Estado chileno, sino también desde el nivel supranacional de Naciones Unidas para incentivar, de cierta manera, promover, fomentar, que vamos adaptando, cambiando las políticas, pero desde esa lógica más de nivel central hacia distintos territorios. Y lo que falta es justamente mayor protagonismo, mayor derecho de opinar, de adaptar esas políticas públicas a los contextos locales, territoriales, culturales diferentes. Eso, ese es uno de los componentes, yo diría, como más importantes dentro de la descentralización. Quiero destacar otro elemento también antes de ceder la palabra que tiene que ver con también que mencionó Flavia en relación a cómo la descentralización valora la diversidad en el reconocimiento justamente de distintos territorios, de distintas comunidades que tienen el derecho de tomar decisiones sobre su territorio. Y la importancia que tiene el territorio en sí, ¿cierto? Ese espacio geográfico donde
trabajamos, donde vivimos, donde habitamos, y que tiene una importancia también cultural y espiritual, que uno quiere tener un cierto control sobre ese espacio. Como su descentralización fundamentalmente tiene que ver con cómo vivimos adentro de un territorio y trabajamos adentro de un territorio. También adentro del concepto de descentralización va relacionado con las relaciones entre distintos niveles y la idea que debe ser que ningún territorio va dominando por sobre otro territorio. Eso implica también que, por ejemplo, la región no debe dominar tampoco sobre el nivel local, sino se va poniendo mucho más énfasis en la colaboración y coordinación. Y ese es muy importante. Ahora, un tema importante que quiero destacar también, porque surge mucho cuando hablamos especialmente de territorio autónomo indígena, que la idea que es ir liberal de cierta manera dentro de esos territorios, que había una preocupación, por ejemplo, en relación al tema de justicia, como esa desconfianza que tenemos sobre la capacidad de distintos territorios, y no es solamente con las comunidades, que hay una desconfianza desde el nivel central, y ha surgido también en relación a lo que vemos con los casos convenios, esa desconfianza que los niveles subnacionales tienen la capacidad necesaria de actuar de manera efectiva en relación a la política pública y no clientelista, no corruptos, y de cuidar y proteger los derechos de todos y todas las ciudadanos en los territorios. Eso también es como muy importante de ir enfatizando que deberíamos siempre considerar dentro de descentralización un enfoque que reconoce la diversidad y reconoce los derechos humanos de todas las personas que habitan dentro del territorio. Eso. Muchas gracias, Jen. Muy aclaratoria tu intervención. Natalia, te queríamos preguntar a ti también, ¿cómo piensas que desde los niveles locales podemos trabajar el tema de la descentralización? ¿Qué miradas descentralizadoras debiéramos estar pensando? Gracias y bueno, buenas tardes a todos y a todas, también por estar en este espacio. Yo creo que los espacios locales, particularmente los gobiernos locales, podría decir, viven en el cotidiano y en el hacer formas de descentralización y de inclusive como de resistencia a la centralización que tenemos en este país que está marcada. Y yo creo que quizás más que lo que debemos hacer es muchas veces poner el ojo y conocer esas dinámicas que se están dando, porque sin duda son espacios en los que están ocurriendo muchas tomas de decisiones, se están generando espacios de participación muchas veces más democráticos, con espacios de consulta o de vinculación con los territorios que además responden a las lógicas propias que cada espacio puede tener, y creo que eso sin duda en la práctica nos va dando bastante más luces de cómo operar. Creo que algo bastante interesante de este actuar desde los gobiernos locales es, yo creo que más allá de que te plasmen en propuestas de descentralización, que efectivamente lo han plasmado, sabemos que existen propuestas, se dio bastante discusión en el proceso constituyente anterior y vienen incluso discusiones y propuestas previas al proceso constituyente que vivimos y el que estamos viviendo. Yo creo que también hay mucho de actuar descentralizadamente, y a veces yo creo que inclusive casi de manera más, no sé si inconsciente la palabra, pero más en la lógica de tener que resolver necesidades, sabiendo que desde el nivel central no se van a poder resolver o no se van a asumir los temas como debiesen ser, y considerando todas las particularidades y las situaciones que se pueden vivir. Y en ese sentido se me viene muy a la cabeza todo lo que ocurrió con la gestión, por ejemplo, de la pandemia del COVID-19 que vivimos en el país, donde si bien efectivamente desde el Estado central sabíamos que teníamos medidas, todos, yo creo, los ciudadanos y ciudadanas, era cosa, veíamos las noticias, veíamos las medidas, especialmente, por ejemplo, las medidas de confinamiento, restricción de movilidad, y nos dábamos cuenta que muchas veces a nosotros o en zonas urbanas a uno le costaba, por ejemplo, tenerlas, vivirlas, cuando uno conocía las realidades rurales, más alejadas, también uno veía cómo eso no dialogaba, y cómo ahí sí los gobiernos locales fueron bastante autónomos en tomar decisiones propias. No olvidemos, por ejemplo, todas las comunas que instalaron barreras sanitarias, generaron cuarentenas propias, cerraron las comunas, inclusive comunas que se cierran
entran en tensión con el gobierno central, pues el gobierno central les decía, usted no puede tomar esas decisiones, por tanto ellos decían, usted no nos conoce, entonces nosotros sabemos que así nos cuidamos, entonces yo creo que ese hacer es sin duda el mejor ejemplo de cómo la descentralización se vive, se practica, bueno, a partir de un trabajo que hicimos con Francisca a propósito del COVID, donde los funcionarios y funcionarias públicas nos decían que el gran tema que ellos sienten y resienten es que creen y sienten, valga la redundancia, que el gobierno central no los conoce y no entiende las lógicas locales. Y se pasaba mucho, por ejemplo, en el caso de salud, donde decían, por ejemplo, el área de atención primaria, decía, el gobierno, el Ministerio de Salud da órdenes sin saber el aparataje que nosotros tenemos, las formas que nosotros tenemos, y era como, casi se sentían como un ninguneo, y creo que más bien lo que tenemos que hacer desde nuestros espacios de trabajo, de acción, investigación y demás, es precisamente levantar esos espacios, visibilizarlos, porque ahí es donde finalmente se está haciendo la política pública, donde se está plasmando y donde se va viviendo en definitiva también todo lo que tiene que ver con las formas de respeto y valoración por la diversidad de los derechos humanos y de reconocer los territorios como son. Entonces, creo que lo importante de cuando miramos, y un poco también siguiendo lo que decía Jen recién, esta idea de la descentralización como estas formas de distribución de poder, estas formas de hacer propias, creo que se dan en la práctica, y más bien lo que tenemos que avanzar es hacia ese reconocimiento y que claramente se estipule, en este caso, en el nuevo texto constitucional, para que puedan actuar sin tener que oponerse al gobierno central, porque creo que eso es algo que no debiese ocurrir, menos si estamos pensando que es un solo país, que los territorios más que no que quieran estar en contra de los gobiernos, sino que más bien quieren lo mejor también para sus territorios. Entonces creo que se debiese dar desde una dinámica mucho más lógica o más lineal, pero lamentablemente en nuestro alto centralismo eso cuesta bastante, y creo que uno de los desafíos en los que tenemos que avanzar, y sin duda donde todos y todas podemos también contribuir en tanto ciudadanos, opinando, mostrando y relevando estas situaciones que ocurren. Así que eso de parte de los territorios y los gobiernos locales. Gracias, Natalia, súper interesante. Aquí me doy cuenta que tenemos varios elementos en común entre Jenny y Natalia, porque en el fondo estamos hablando de una tensión que existe entre un nivel central y los niveles subnacionales por un desconocimiento y un no reconocimiento del otro, que yo creo que ese es un tema que es importante de analizar, y aquí es donde entra Francisca, que nos va a contar en el fondo cómo desde las construcciones históricas territoriales generamos diversidades y cómo estas diversidades en el fondo se manifiestan de alguna manera en las construcciones culturales y geográficas de nuestro país. Entonces, Francisca, no sé si quieres aportarnos algo ahí. Sí, gracias Flavia, y gracias a Jenny y a Natalia, bueno, y a los que están ahí también presentes. Aquí tomando algunos de los puntos que mencionaron mis colegas aquí, igual considerar que estamos haciendo este diálogo interdisciplinario, que es súper, y también el diplomado también se plantea así, que eso yo creo que también es parte de su riqueza. Esta concepción de territorio, que claro, que incorporamos, bueno, de la antropología y bueno, también supongo que la geografía cultural, aquí dirá Flavia o Federico que se sumó, esta idea de una construcción cultural, simbólica, espacial, etcétera, con todo esto, que no solamente es que tiene que ver con una historia asociada a un territorio, como decía Jen, de este vínculo espiritual. O sea, lo que hacen las instituciones, la forma administrativa del Estado es que lo delimita en comunas, en regiones, en países, y que sabemos que dentro de las comunas también hay sus propios espacios, como por ejemplo, comunidad indígena u otros, donde también se van construyendo esta realidad, este vínculo particular cultural y también espacial y simbólico. Y entonces se van conjugando. Ahora podemos decir que el Estado sí construye realidad, ya eso lo digo yo, que yo investigo eso. Entonces la división comunal, aunque muchas veces se superpone con territorio histórico, también genera realidad, y eso tiene que ver con la incidencia de las políticas públicas. Entonces, un poco para ir avanzando en esta idea de cómo miramos los territorios de lo local, quería tomar ese punto. El otro, respecto a la toma de decisiones. Claro que cuando hablemos, y después Natalia seguramente y Jan van a hablar sobre el tema de la interculturalidad desde una perspectiva más crítica, justamente esa es la clave cuando pensamos en cómo convivimos en diversidad, la convivencia en la diferencia, como se planteaba también
en la propuesta constitucional número 1, y ahora estamos viendo también cómo se plantea, cómo la convivencia en la diferencia también significa distribución de la toma de decisiones. Y eso tiene que ver con esta forma de país muy centralizado, como hemos dicho, pero que también, como decía Natalia, en la práctica también se da en los espacios locales formas de toma de decisiones que están invisibilizadas y que se dan de hecho, ¿ya? Y siempre hay barreras que se van expresando a veces, por ejemplo, en los gobiernos locales o en los mismos funcionarios públicos que tienen también sus espacios de poder, pero que a veces esa diferencia en toma de decisiones en el espacio micro pueden hacer una gran diferencia desde la idea de lo que sucede en el territorio. Entonces, eso, la toma de decisiones, el concepto de descentralización, el de interculturalidad, y me imagino que en otros conceptos también pasa a ser central. Y los niveles supranacional, subnacional, también creo que es un elemento que tenemos que considerar también cuando vamos avanzando hacia la diversidad, que es donde me quiero meter, porque a pesar que nosotros hablemos de lo local, no podemos omitir que estamos insertos en un mundo global y que desde abajo hacia arriba y como de arriba hacia abajo hay diferentes niveles de comunicación, de incidencia, ¿ya? Entonces podemos estar trabajando muy en lo local, pero no podemos olvidar que hay un contexto político de país, o un contexto regional. Por ejemplo, si hablamos de la región de la Araucanía o la región del Biobío, hay un contexto regional específico que puede generar tensiones, o una crisis planetaria como el COVID, o el Convenio 169 de la OIT, que es para todo, y van generando ese diferentes tipos de tensiones. Entonces eso quería como tomar de lo que señalaron Jenny y Natalia. Y avanzando hacia lo que es como elementos claves para abordar la diversidad, muy desde la perspectiva antropológica quizá, y que también es lo que buscamos desarrollar en la propuesta del diplomado, en la propuesta de intervención que se llama, que el último contenido tiene que ver también con conocer, valorar las condiciones históricas y contemporáneas que tienen los propios territorios, ¿ya? O sea, nosotros a veces las políticas vienen de arriba, las aplicamos o se busca que se apliquen, pero a veces nos olvidamos de la historia de esos territorios, la particularidad de esos espacios, puede ser local, regional, y que eso es clave un poco también para entender cómo generar propuestas más descentralizada, más de toma de poder, ¿ya? Entonces, esa mirada de la historia del territorio y cómo este se ha ido transformando, creo que es uno de los principios que debemos trabajar, que vamos a trabajar en el diplomado. También los diferentes actores, las formas de liderazgo que tienen esos actores y entenderlos como agentes, ¿ya? Porque a veces pensamos que la estrategia que viene el alcalde con su consejo municipal, o viene la institucionalidad con sus funcionarios, que viene de Santiago, el ministro que va a la región, y como si las personas que viven en los territorios no tuvieran agencia, capacidad de transformar, capacidad de tomar decisiones. Entonces eso también es otro elemento importante de considerar en esta idea desde lo local, de mirar los procesos políticos desde lo local. También estos agentes o estos actores que son historias, o sea, que tienen una historia vinculada al territorio, por ejemplo, los mismos pueblos indígenas que han habitado desde antes de la conformación de los estados, o los afrodescendientes, que también en el caso de Arica están antes de la conformación de los estados. Los migrantes, inmigrantes, no son los migrantes actuales, sino también pensar en los migrantes que llegaron desde las propias políticas del estado, como son los colonos, y los colonos nacionales. Entonces, todo eso son dinámicas y se van posicionando en el territorio y van conformando un tipo de relación. Entonces, eso también es otro punto importante. La presencia del Estado y sus instituciones. También en los trabajos que hemos hecho, hemos visto que a pesar que las políticas son súper centralizadas y todo, cuando uno los analiza desde los territorios son totalmente diferentes. Por ejemplo, la política indígena, lo que pasa en la región de la Araucanía, incluso en comunas dentro de la región de la Araucanía, son muy diferentes a lo que pasa, por ejemplo, en la zona norte, o en los ríos, o en otras. Y en el estudio de COVID que mencionaba Natalia, veamos que incluso a veces también tendemos a poner a todos en un mismo saco. Por ejemplo, el pueblo aymara realiza tal cosa, o sea, generó tal estrategia para abordar para enfrentar el COVID, y resulta que ahí en el trabajo que hicimos nos dimos cuenta que es muy diferente una comunidad aymara que está en la cordillera, o que está en la ciudad, o que está en una región diferente. Entonces también como que vamos abriendo un poco nuestra mirada hacia la diversidad también micro, ¿ya? Y eso verlo como una oportunidad, como un valor.
los territorios. Ya no me quiero alargar tanto, así que voy a apurar un poco. También las organizaciones que están presentes en el territorio, el tipo de liderazgo de las organizaciones. ¿Ya? Tenemos organizaciones que van desde funcionales, organizaciones sociales, organizaciones indígenas, etcétera, y que esas están funcionando y están interactuando. A veces tendemos a verlos como separados y resulta que vamos viendo que se cruzan, que hay conexiones. También las situaciones de crisis o transformaciones más profundas, que a veces crean quiebres. Ya tenemos el caso del COVID, que quizás lo vimos como un quiebre, quizás en su momento, quizás todavía lo vemos como un quiebre, quizás en unos años más no lo vamos a ver así, o quizás, o sea, como que a veces uno, como que uno cuando toma distancia ve el efecto que puede tener en los espacios locales, ¿ya? A diferencia si lo vemos en el momento. Entonces como que esa apertura de abrirse a diferentes situaciones. Eso, y finalmente, por último, para no alargarme más, pensar que los habitantes de los territorios verlos como agentes de cambio, o sea, incluso los funcionarios, o sea, que a partir de los funcionarios, los líderes, las personas las que habitan los territorios están tomando decisiones, que a veces no tenemos tan conscientes que estamos tomando decisiones, pero cada acto que hacemos, cada vínculo, cada organización que participamos, de alguna forma estamos tomando una decisión, y que eso puede generar, puede ser una base, una red de poder que a veces está invisibilizada. Entonces, en el fondo, pensamos que en trabajar esto en el diplomado en el sentido de visibilizarnos como agentes de cambio en el espacio donde estamos. ¿Ya? Con eso quería cerrar esta parte. Muchas gracias, Francisca. Yo estaba tomando nota de todo lo que tú decías porque es tremendamente interesante y tratando de resumir un poco, que estás hablando básicamente de esta relación del hombre y su territorio, del hombre y su medio, y cómo él a través... ¿Perdón? El hombre y la mujer. Perdón, tienes razón. El Sí. hombre y la mujer y el ser humano, vamos a decir. El ser humano y su territorio y su medio, que de alguna manera van construyendo territorios nuevos, van generando esta relación simbiótica, y como tú bien dices, el ser humano como agente de cambio, como actor protagonista de su territorio local, subnacional, que puede ejercer en algún minuto un cambio que sea de nivel nacional e incluso supranacional. Entonces no hay que desconocer a estos pequeños actores que también pueden ser protagonistas justamente de grandes cambios, como lo hemos vivido y lo hemos visto en los últimos años. Quiero ya ahora, un poco ya cerrando la parte conceptual y ya entrando en la parte práctica, queríamos ver acá una diferencia, que tenemos una mirada de la región del Biobío aquí con Jan, y tenemos otra mirada de la Araucanía con Natalia. Entonces sería interesante que nos fueran contando un poco cómo son estas dos realidades de regiones que son vecinas, pero que tienen realidades e identidades distintas. Entonces partamos con Jan para que nos cuente un poco sobre el Biobío, para ver qué es relevante incorporar dentro de los temas de descentralización y quizás temas transversales como el género, que era lo que habíamos estado planteando al inicio, y luego con Natalia ver el tema de la interculturalidad y cómo se trabaja eso en la Araucanía. Ya, muchas gracias, Flavia, y muchas gracias, Natalia y Francisca, por ir abriendo la discusión. Como eso, antes de responder, quiero como complementar un poquito que estaba diciendo las dos. Uno, ese tema me parece que Natalia dijo en relación a conocer y reconocer, ¿cierto? Y ese tiene que ver también con los agentes a nivel local, que muchas veces, ¿cierto?, desde el nivel central no lo miran, pero también dentro del mismo Estado, muchas veces hay una política sectorial, por ejemplo, de medio ambiente, que no considera necesariamente lo que está haciendo en otra política, por ejemplo, no sé, en género, por ejemplo, o otros distintos temas, pero en general no miramos los problemas ni los territorios desde una mirada sectorial, intersectorial. Eso que nos da justamente una mirada desde los territorios es la posibilidad de una mirada mucho más intersectorial, que tiene sus complejidades, pero esencialmente vivimos juntos, de cierta manera, conectamos la parte social, cultural, económica, y por eso una de las justificaciones justamente que para la descentralización es para que ese toma de decisión
en relación, por ejemplo, a la misma salud, tenga sentido en esa interconexión de lo social, económico, cultural, etc. O sea, aquí destaco, cierto, que comentaron ambas, la diferencia entre un territorio urbano rural y un territorio rural o semi-rural, la diferencia entre distintas comunas dentro de las mismas regiones. Y en la región de Biobío tenemos una región bien compleja, ¿cierto? Con una gran diversidad, donde también se observa una cierta centralización en la ciudad de Concepción y no tanta, como yo diría, como no tanta capacidad formada de tomar decisiones fuera y baja niveles de recursos, etc. Como eso, además de ese nivel central que no lo conoce, muchas veces la planificación regional también se tiene lugar dentro de lo que es la provincia de Concepción, con sus propios problemas y no percibe los problemas o la necesidad que existen en otros territorios. Y es donde después puede llegar a la mujer de cierta manera. Pero allá tenemos que ir pensando actuar local y pensar global, ¿cierto? Que es una frase que ha caracterizado especialmente el tema medio ambiente durante mucho tiempo, y por el tema de cambio climático ese es más que claro. Nosotros tenemos que ir visibilizando ahora desde el Estado cómo vamos generando mayor comunicación desde los distintos niveles, pero claramente también cómo vamos comunicando, conociendo, reconociendo los territorios, los distintos agentes dentro del territorio y buscamos remar en la misma dirección. Y en ese área generalmente hablamos de gobernanza multinivel, pero yo enfatizaría más una gobernanza policéntrica que acepte que podemos tener distintos nodos de toma de decisiones y que se va comunicando, que no todo es desde arriba hacia abajo y podemos ir transformando poco a poco el Estado, como bien habló Natalia, que el gobierno local se ha ido transformando a nivel internacional, pero se observó mucho durante COVID, se ha ido transformando en un actor político que va, como dicen en nuestras regiones, especialmente corriendo el cerco, ¿cierto? Para que tenga más posibilidades. Y vimos su rol durante la crisis de COVID empujando a nivel central que no tenía la capacidad. Pero es importante reconocer, por eso yo siempre voy enfatizando el tema de colaboración, que a nivel central hay expertos en muchos temas que no están presentes dentro de los territorios. No es que queremos una réplica de todo lo que existe en Santiago, a lo menos yo no quiero, en nuestros territorios, sino queremos de cierta manera tener mayor comunicación, colaboración, y en muchos eventos había el tema de telemedicina, queremos tener la posibilidad, por ejemplo, que si están sobrecargados los hospitales en un territorio, que tenemos la facilidad, ¿cierto?, en un momento de crisis de trasladar personas a otro hospital, siempre considerando las personas. Como eso, es como de transformar la manera que pensamos el rol del Estado, no tanto de controlar, sino de ir pensando cuando vamos tomando decisiones, de ir orientando, facilitando decisiones en el buen sentido. Y en eso quiero enfatizar el tema de la diversidad cultural que mencionó especialmente Francisca. Claramente el tema cultural es más presente dentro de la antropología que ciencia política, pero justamente el concepto de ciudadanía intercultural es una manera de ir reconociendo y valorando la diversidad cultural como central en nuestra manera de ser. Y así tiene que ver con género, tiene que ver con identidad, ¿cierto? Muchas veces tiene que ver con comunidades, y allá tenemos, ¿cierto?, inmigrante como yo, extranjero residente en Chile, que de cierta manera vive en dos mundos, y yo diría muchos de nosotros vivimos en distintos mundos, y ese donde la descentralización también va reconociendo que podemos formar parte de una comunidad. Por ejemplo, queremos tomar decisiones en relación a lo que pasa dentro de la área metropolitana de Concepción, pero
ese no quita que también queremos tomar parte de las decisiones sobre lo que pasa a nivel nacional. Y una de las grandes preguntas que debe resolver la nueva constitución es cómo incluir y abordar ese tema de tanto de diversidad cultural, diversidad en términos identitarios individuales, pero también en relación a la diversidad territorial. Y falta, pero yo creo que poco a poco, si no se arreglan los temas desde arriba, igual se va empujando tanto desde abajo como también desde el nivel internacional en muchos temas. Ahora, cuando miramos el tema de género, también ese empuje de la transformación, la transversalización de género se ha empujado desde lo local, de cierta manera, pero facilitado por lo internacional. Y eso también es algo que vemos desde la ciencia política, en redes transnacionales de derechos humanos especialmente. Pues cuando no se logra transformar a nivel nacional porque no tenemos suficiente poder político, se va organizando y poniendo su tema en la agenda a nivel internacional, y ese se va después empujando a muchos estados. En el caso del estado chileno en particular va respondiendo, y poco a poco ese se va como bajando hacia abajo. Y justamente en términos del enfoque de género, hace poco que las mujeres y las disidencias han logrado ser reconocidas formalmente como ciudadanos iguales en derechos con los hombres, tanto en Chile como en muchos países del mundo, incluyendo los países más civilizados, no me gusta, pero esencialmente incluyendo los países más democráticos de cierta manera, y sigo insistiendo que pero no es solamente un problema de países de hemisferio sur, sino es un tema transversal a los distintos países y los distintos territorios. Y como consecuencia, a pesar de una igualdad formal que ahora tenemos, el Estado todavía mantiene un sesgo masculino como universal. Igual uno podría decir algo parecido en términos de reconocimiento de la diversidad en general. Pero especialmente cuando hablamos de mujeres, no se reconoce las cargas asociadas con nuestros roles tradicionales de género, y esa tendencia de ignorar cómo la responsabilidad asignadas a las mujeres y asumido por las mujeres muchas veces puede afectar un acceso efectivo a las oportunidades, y ese contribuye a la mantención de desigualdades entre hombres y mujeres. Por eso, tanto desde la ciudadanía intercultural, desde una mirada de descentralización y desde una mirada de local, deberíamos ir mirando cómo visibilizar ciertos sesgos que favorecen ciertos grupos, personas, por sobre otras personas, y cómo ir logrando generar ese reconocimiento de la diversidad dentro de nuestras relaciones y cómo se ejerce el poder. Poco a poco se va avanzando desde la institucionalidad pública, y por eso la importancia también del Estado que crea realidades, como plantea la Francisca, asume con responsabilidad ese desafío de reconocer diversidades, de reconocer estructuras que va discriminando, ¿cierto? Como son más discriminación estructural, de cierta manera. Y en ese sentido, algunos de los programas que se observan en la región de Biobío, que observen en muchos otros territorios y se va, pero por ejemplo, en relación a dirigentes sociales o dirigentes en general, los hombres tienden a ejercer los cargos directivos con mayor poder o remuneración, mientras que las mujeres van ejerciendo cargos esenciales, por ejemplo, dentro de educación, etcétera, pero con baja o cero remuneración. El hecho de que las mujeres se encargan de las labores de cuidado produce limitaciones en sus posibilidades de estudiar y trabajar fuera de su territorio, especialmente cuando tienen hijos o hijas pequeñas, ¿cierto? Pero en general, ese hace que se va limitando las posibilidades si no tiene una red de apoyo que permite que pueda tomar oportunidades. Y ese es un desafío a todo nivel, ¿cierto? En todo tipo de organización. Y debido a ese limitante, es cierto que donde puede jugar un rol los gobiernos locales, los gobiernos regionales para ir buscando transformar y generar las condiciones necesarias para lograr mayor igualdad entre las personas, si no, vamos a quedar
todavía con una situación donde la participación de toda la persona es incompleta y algunos va dominando sobre otros. Y en ese sentido es súper importante de ir identificando las barreras que puede ir obstaculizando, especialmente, insisto, desde el Estado, porque el Estado va generando realidad, va marcando cierta cancha y como pueden generar ciertas decisiones que permiten transformar ciertas conductas. No sin la persona, sino obligando, pero permite que uno puede ir avanzando poco a poco a transformar las realidades desde una mirada de igualdad en derechos, pero reconociendo siempre la diversidad. Muchas gracias, Jan. Ahora Natalia nos va a contar un poco lo que ella ve desde la región de la Araucanía. Y acá tenemos una pregunta en el chat, la vamos a dejar para el final una vez que ya Natalia termine. Y si alguien más quiere poner alguna pregunta, hágalo nomás y yo después les voy a dar la palabra para que se pueda expresar. Gracias, Natalia. Gracias. A ver, por una parte yo creo que lo primero es mirar la Araucanía y tratar como de comprenderla, y creo que ahí también tenemos ciertos desafíos, porque yo creo que también existe como una mirada medio estereotipada de la Araucanía en esta lógica mapuche no mapuche y en una oposición y ocultando como muchas dinámicas locales que se dan y que son mucho más complejas que situar como dos opuestos que conviven, o en teoría bajo la lógica de un denominado conflicto no conviven en el territorio. Entonces yo creo que eso es como lo primero. También tenemos que tener la apertura a mirar la Araucanía como un territorio bastante complejo, quizás efectivamente con esta historia donde se nos hace más visible la diversidad que está presente en todas las regiones y en todas las comunas de nuestro país, pero que yo creo que este se ha puesto extrapolado como que este es el lugar de la diversidad, como si en el resto del país no ocurriera lo mismo. Y también con nuevas diversidades hoy en día que también van complejizando ya estas relaciones pasadas o estas formas de convivencia. Y también tenemos que mirarla porque creo que es una región compleja porque también tiene elementos de arrastre estructurales que también la vuelven un territorio particular, como son, sabemos, las tasas de pobreza socioeconómica más elevadas del país, lo que son la educación con menor calidad, datos sobre salud, por ejemplo, mortalidad infantil las más altas del país. O sea, también tenemos una serie de brechas estructurales que también es importante mirar porque también nos está hablando de que algo está pasando en este territorio y que no se está asumiendo también el desarrollo y el devenir de la población de esta región. Entonces creo que hay que ponerle complementos a la Araucanía. Y ese es como el primer desafío que tenemos, o sea, romper estos opuestos que estaríamos conviviendo en este territorio, y porque creo que es mucho más complejo y entretenido lo que ocurre, y donde también efectivamente tenemos un centro urbano que concentra una política pública, pero tenemos 31 comunas más, pues bastante rurales, bastante pequeñas, con diferencias geográficas, culturales, sociales diversas, y que también a veces las invisibilizamos bajo esta lógica como que acá solo lo rural es mapuche, como si también eso fuese un homogéneo, como decía Francisca antes, y también ahí vamos a encontrar particularidades y diversidades, y con también formas propias de divisiones y organizaciones, porque también es parte de estos procesos políticos de crear comunas. O sea, aquí parte de la región de la Araucanía tenía otros límites, pero viene la política pública, cambian los límites, vienen otras políticas públicas, que por ejemplo crean áreas de desarrollo indígena, unen comunas, separan otras. Entonces creo que también esas configuraciones van incidiendo en todas estas dinámicas y en comprender la Araucanía primero como territorio. Creo que eso es lo primero. Y lo segundo que quiero tomar es el tema de la interculturalidad en la Araucanía. Y aquí lo primero es hacer una distinción entre lo que ha sido la política intercultural asumida desde el Estado chileno desde finales de los 90 en adelante, tras el retorno a la democracia, y lo que debiese ser la interculturalidad, quizás ya como más concepto teórico, pero que también tiene bajada en acciones, porque creo que ahí se nos produce una brecha, y una brecha no menor
muestre lo que debiese ser la interculturalidad, además desde una mirada crítica, que al menos de la que yo me siento parte o de la que abogo, porque creo que es la forma en que debiésemos convivir y relacionarnos como sociedades, versus lo que ha sido esta política pública, que más bien ha tendido a focalizarse en población o a veces incluso hasta a guetizar a los pueblos indígenas en toda esta lógica de que a ellos les enseño, que, acá lo más clásico siempre dicen, aquí por ejemplo en educación intercultural a los mapuches se les enseña a ser mapuche, y no estamos hablando de la sociedad en general, por ejemplo, que es lo que debiésemos hacer si miramos desde una interculturalidad más amplia. Entonces eso es lo primero, y en ese sentido, haciendo esta distinción, creo que es súper importante qué vamos a entender por interculturalidad, y si la tomamos desde esta óptica más crítica que nos dice que la interculturalidad es primero que todo un proyecto de acción que tiene que tener el Estado, los gobiernos locales, gobiernos medios y todas las instituciones, porque y para mí lo que me hace mucho sentido es que te dice que la interculturalidad lo que nos está diciendo es que donde hay diversidad sociocultural hay desigualdad, y que por lo tanto yo institución tengo que hacerme cargo de esa desigualdad, y hacerme cargo de la desigualdad significa, como un poco lo que decía Jan al inicio, que es empezar a distribuir poder. Y yo creo que si pensamos la interculturalidad como esta distribución de poder, como esta generación de espacios de participación, esta generación de que ya sea los grupos locales, los gobiernos locales, las comunidades, todas las dinámicas que sean, tienen poder, creo que sin duda nos permite convivir, porque nos permite conocernos, pero también nos permite expresarnos lo que pensamos y cómo queremos el desarrollo o el llevar a cabo nuestra vida en cada uno de los espacios que estamos. Y creo que ahí también es interesante si hacemos ese cambio, porque además, claramente, si tenemos esa noción de interculturalidad y la ponemos con lo que hace la política pública denominada intercultural, creo que ahí la brecha se nos abre, y entonces también es que se vuelve súper necesario tener una mirada crítica. Ahora, si bien creo efectivamente que es necesario tener esta mirada distinta del concepto y de cómo lo llevamos a cabo, creo que también tenemos que tener como sociedad muchos aprendizajes de lo que ha sido esta política indígena, más que política intercultural, porque también han sido formas en que se ha tratado de asumir la diversidad, que creo que es un tema que no es sencillo para las instituciones, para el Estado y para el poder en general. O sea, yo creo que la diversidad, ya sea cultural, de género y demás, yo creo que le cuesta a las instituciones asumirla, porque es como un descalabro medio estructural, o sea, es romperte las formas que ya conoces, las formas que ya sabes de hacer, y claro, podríamos decir que lo que hemos tenido en política indígena han sido pasos, avances, nos ha dado quizás luces, nos ha dado yo creo que aprendizajes también, o sea, si miramos en retrospectiva, si miramos desde los 90 hasta ahora hemos tenido cambios, tenemos momentos de mayor convivencia, pero también todavía tenemos deudas muy importantes y situaciones de racismo muy importantes en estos territorios, que creo que también tenemos que asumir y hacernos cargo, y creo que ahí está de nuevo el cómo hacia dónde tenemos que avanzar. Y también lo interesante en estas como dos miradas de la interculturalidad, esta política y este concepto más crítico, nuevamente creo que los gobiernos locales, yo estudio gobiernos locales, por eso soy un poco también repetitiva de los municipios, tema que me gusta, y más los municipios que tienen alcaldes indígenas. Entonces creo que los gobiernos locales también han sido espacios que nuevamente nos han, en el quehacer han demostrado cómo el asumir estas nuevas formas de interculturalidad, quizás a veces no tan desde tomar el concepto y decir que lo asumo, pero si nuevamente en la práctica ponen temas, o ponen y dan cuenta de cómo se puede distribuir poder o cómo se puede agenciar mejor el poder en los territorios, y de repente a veces podemos tener políticas o acciones locales que no tengan el apellido intercultural, pero que están haciendo mucho, como, no sé, hay municipios que han generado ordenanzas de participación ciudadana vinculantes, cuando nada más en Chile tenemos el principal instrumento de participación ciudadana, que es el Convenio 169, que no es vinculante. Los municipios se han generado para ellos mismos estas instancias que se vinculan con el territorio, que responden, o sea, escuchan realmente y toman las decisiones a la par. Municipios que han creado instancias paralelas, por ejemplo, los consejos municipales, con consejos locales de autoridades tradicionales o similares, que también son entes consultivos, porque sabemos que por ley o por temas burocráticos no pueden tomar decisiones, pero se generan estas formas de participación, y eso nos da cuenta de que podemos avanzar a esta distribución de poder, y que hace bien para los territorios, hace bien para la convivencia, porque
descongestionas tensiones, generas distintas voces que están opinando y que al final del día van construyendo proyectos políticos, sociales, comunitarios, en que hay diálogo y en que se sienten parte los sujetos y sujetas que habitan los territorios. Y creo que eso es sumamente importante y creo que eso también es hacia donde debiésemos avanzar, y no solo en la Araucanía, en esta lógica de la región donde están mapuches y no mapuches, como decía al inicio, en esta lógica de dos opuestos y dos culturas, como si además fuesen diametralmente opuestas. Creo que es un desafío que podemos asumir en cualquier región del país, en cualquier comuna del país, porque creo que lo primero que nos va a generar asumir la interculturalidad de manera más transversal o de manera más sean parte de la política pública en general, lo primero que va a hacer es hacernos mirarnos la diversidad, que yo creo que es algo que inclusive nosotras ciudadanos, también nos cuesta reconocer la diversidad, como que también tenemos esta lógica que si no estamos frente a alguien evidentemente distinto a nosotros, no nos sentimos que estamos en una relación intercultural y demás, y más bien tenemos que entonces avanzar a entender que estamos en esa diversidad, que convivimos en diversidad cultural, pero lo que decía al inicio, que tenemos que entender que donde hay diversidad hay desigualdad y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es operar bajo las desigualdades, porque eso implica cambios sociales, cambios estructurales que sin duda van a incidir en mejores convivencias y mejores desarrollos, crecimiento, o desde la forma en que uno vea cómo debe ser el desarrollo. Creo que en ese sentido también puede responder a cualquier mirada que uno pueda tener, ya sea desde un campo más económico, más de un bienestar, desde lo social, desde lo ecológico y demás. Creo que entendernos a todos como actores y actoras del territorio y de los espacios con poder de decisión, sin duda puede ser un aliciente a generar mejores territorios o espacios donde nos sintamos realmente ciudadanos, participantes con voz y siendo parte de nuestro destino, por así decirlo. Así que eso. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante lo que estás comentando. Una de las cosas que me llamó la atención es justamente esto de estereotipar territorios, ¿eh? Hablamos de los estereotipos de los grupos sociales, pero se nos olvida que también estereotipamos territorios, y eso no es menor, no solo en la Araucanía, sino que en otros territorios nuestros también. Francisca, no sé si tú quieres aportar algo más acá. Algo muy cortito, no muy largo, porque igual hay una pregunta y quizás otra persona quiere hacer otra pregunta. Primero, lo que quería comentar, que estamos en un momento hoy día también de discusión, segundo proceso de discusión de constitución, y eso, sobre todo el primer proceso, podemos constatar cómo la diversidad genera problemas en nuestro sistema político, ¿ya? Y eso se vio reflejado en el proceso anterior, también por nuestra historia de país unitario, y de hecho cómo se mantiene ese, casi creo que textual, el primer párrafo se mantiene también en lo que entregó en la comisión de expertos. Y entonces como que ahí también se genera como miedo respecto a la diversidad, de cómo le vamos a dar poder a los otros, a los diversos, incluso entre los propios grupos que han sido como más marginados, también entre ellos mismos también se genera eso. O sea, cómo yo voy a disputar mi espacio de poder con otros, aunque tengamos la misma condición, ¿ya? Entonces eso también nos lleva como a reflexionar por qué somos así, qué es lo que nos pasa. Y no quiero contestar lo que dice Paloma, pero sí comentar que hay mucha experiencia en diversos países, bueno, de América Latina, del mundo, respecto a generar espacios diversos de toma de poder y que incluyen la diversidad, o sea, que incluyen la diferencia, o los grupos que son como diferentes a lo que se define como nacional, entre comillas, ¿ya? Y tenemos países cercanos, y donde conviven y funcionan, o tienen problemas también, pero logran resolverlos, ¿ya? Entonces, y eso, volviendo a nuestra discusión inicial, tiene que ver con la historia de los territorios. O sea, a veces nosotros como que traemos el modelo siempre dicen, de los maoríes en Nueva Zelanda, ya, ese es lo que tiene que ser acá, o el de Bolivia, o el de Ecuador. Y claro, lo que justamente considerando la historia de nuestro país, con esta a veces quizás resistencia frente a la diversidad, tenemos que construir nuestros propios modelos, o sea, ver las experiencias de otros. Obviamente es un aprendizaje, y ver, incluso ver los territorios que son diversos. O sea, no podemos, o sea, un mismo modelo yo me lo imagino desde mi disciplina quizás, pero no me imagino un modelo igual para todas las regiones o para todas las comunas, ¿ya? Y también, claro, es un proceso largo, y como decía Natalia, hay muchas cosas de hecho que están funcionando, ya que no son visibles.
Cuando hablamos de pluralismo jurídico, a veces decimos, muchas comunidades indígenas resuelven sus problemas y no van a la justicia, tienen sus propios mecanismos, son situaciones de hecho, no están reconocidos, pero sí están funcionando. O los municipios donde incorporan, por ejemplo, el Consejo del Lonco como como consultivo, quizás no de voto, pero sí consultivo, o sea, estamos avanzando. O sea, de hecho, en estos años hemos avanzado. Yo en eso quizás no digo que sea lo mejor que haya pasado, pero sí hemos avanzado muchísimo. Si uno lo ve, incluso 10 años atrás, lo que hoy día pasa respecto a los pueblos indígenas es totalmente diferente, ¿ya? En los espacios de poder, sobre todo, cuando uno lo ve a nivel micro, ¿ya? Por supuesto que falta lo de arriba, que es el reconocimiento constitucional, pero sí se ha avanzado. Entonces, en el fondo, esa construcción tiene que ir dándose. ¿Quién es el Estado? Son las personas que trabajan ahí, que están ahí y que están haciendo y que están definiendo. O sea, como municipios han construido ordenanzas de participación específica, ¿por qué no cosas similares, instrumentos similares se pueden hacer también en los espacios regionales, ¿ya? O sea, como siempre decimos, no hay receta, hay experiencias comparadas que uno puede mirar, uno puede copiar, porque somos un país con una historia diferente, que además muy resistente a la diferencia. Entonces, ¿cómo vamos paso a paso? Y a veces, como decimos, los cambios pequeños generan transformaciones grandes, ¿ya? Y eso lo hemos visto en lo local, ¿ya? Se ve, se puede observar en los trabajos que realizamos. Así que eso nomás quería complementar, Flavia, y podemos dar, no sé si hay dos comentarios ahí o alguien. Sí, muchas gracias, Francisca. Yo quería complementar lo último que dijeron justamente con decir que se habla mucho de la descentralización y muchas veces se dice que la descentralización es la que resuelve todos los problemas. También hay que ser cautos en eso. La descentralización es una estrategia que nos permite avanzar, creo yo, en la dirección correcta, pero no necesariamente es la píldora que le va a resolver todos los problemas a un país. Conlleva con una serie de desafíos también que hay que ir trabajando a lo largo del tiempo a medida que se va implementando. Y eso justamente lo que mencionaba Natalia, mencionaban Jan y Francisca, buscando la construcción de proyectos políticos comunes, desde lo diverso, pero que busquen aquellos elementos que nos unen, finalmente, como país y desde la diversidad de los territorios. Voy a darle la palabra acá a Paloma, voy a leer su pregunta. Ella pone, lo hizo cuando estaba hablando Jan, y dice: la descentralización también es un problema dentro de las regiones. Yo me imagino que eso te refieres un poco a esta mirada centralista, incluso dentro de lo subnacional, ¿no? Estas capitales regionales, estas capitales comunales. Y la pregunta que hace ella es: ¿cómo puede proponerse un modelo de gobernanza multinivel o policéntrica que efectivamente permita, por un lado, mantener la eficiencia en la toma de decisiones y, por otro, asegurar la adecuada representatividad de los distintos actores en un territorio? No sé si quieres contestar tú, Jan, o Natalia o Francisca quieren Sí, aportar. yo lo puedo responder rápidamente, que justo es uno de los temas que voy trabajando, es que cuando hablamos de gobernanza multinivel, ¿cierto? Estamos pensando entre distintos niveles y generalmente como uno es dentro del otro, como que tenemos en Chile, ¿cierto? Como son exclusivas de cierta manera. Pero policéntrica es como más interesante. Me parece que policéntrica tiene la posibilidad de responder a la segunda parte, ¿cierto? Que tiene que ver con asegurar la adecuada representatividad. Y en relación a la eficiencia de la toma de decisiones, es que yo diría gobernanza en general es más flexible que la estructura súper formada del Estado, ¿cierto? Como eso de ir pensando gobernanza como espacios de conversación, colaboración, deliberación, de toma de decisiones, ¿cierto? Que a veces son reconocidos por el Estado, a veces no, a veces demora, como hemos comentado, pero permite que la cosa funcione mucho mejor. Y en ese sentido yo diría de preocupar de lograr respuestas efectivas a los principales problemas que se van enfrentando los distintos territorios. Y en eso, yo diría también, falta siempre buscar la diversidad en los espacios de toma de decisión. Me parece que fue, no me recuerdo si fue Natalia o la Francisca, que habló, ¿cierto?, de los alcaldes que llegan a las autoridades unipersonales.
ese es súper peligroso. Y hemos visto con el caso del convenio en el sentido que si se concentra el poder en un nivel o una persona, hay una tendencia de no tomar buenas decisiones. Mejores decisiones se toman cuando se va colegiando y de manera transparente y abierta, ¿no? En la cocina, como se dice, de cierta manera, como eso de ir generando y buscando honestamente para responder a los problemas principales. Lo que pasa en Chile es que, como hemos conversado, no hay tantos espacios de toma de decisión y como consecuencia, cuando se abre uno, queremos que se resuelve todo. Más espacio que vamos abriendo a la toma de decisiones colectiva, tanto público como privada, va a ir generando, yo comparto, yo creo que todo en el programa comparte que ese va a favorecer mejor convivencia, mayor conocimiento sobre el otro, mayor reconocimiento. Por eso hay que ir abriendo hacia la diferencia y no verla como una amenaza. Exacto, tienes toda la razón. Muchas gracias, Jen. Hay otro comentario acá de Adriana Suárez que dice, súper interesante Natalia, muchas gracias. Pareciera ser que la conversación intercultural está ocurriendo más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, en especial por la falta de reconocimiento aún en la Constitución. Sus ejemplos eran de identidad territorial lafkenque, ¿cierto? Lafkenche, perdón. Muchas gracias. Sí, a ver, dos cosas. Creo que, y al igual como planteaban recién con el tema de la descentralización, precisamente, Flavia, creo que efectivamente el reconocimiento constitucional va a ser, si es que se logra, un gran paso para los pueblos indígenas, no me cabe la menor duda, pero también no es la panacea y no es el cambio de las relaciones de dominación y de subordinación que se siguen dando hoy en día sin reconocimiento. Entonces también sería cautelosa. Es una puerta de entrada para situar nuevos debates y ojalá avanzar en mayores derechos colectivos principalmente, pero también creo que hay que mirarlo con cautela porque no va a resolver claramente, porque el tema de la relación con los pueblos indígenas y el Estado pasa más por no querer asumir la diversidad y la persistencia de los pueblos más que por lo que plantea o no plantea una constitución, y en ese sentido también entonces cómo vemos la interculturalidad, si la vemos desde darle más poder o seguimos aplicando políticas más focalizadas como tratando de responder a esta deuda que se tiene. Así que eso por una parte creo que hay que también tener expectativas limitadas. Y sobre los ejemplos, no corresponden a la entidad territorial lafkenche, pero sí corresponden a municipios que han sido liderados por alcaldes indígenas dentro del país. También no necesariamente en Araucanía, pero sí dentro del país. Eso. Muchas gracias, Natalia. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, algún aporte, alguna pregunta. Paulo Herrera. Y buenas tardes a todas y todos. Voy a dejar mi cámara apagada porque por un tema de internet, para mí es importante que podamos escucharnos más que vernos, pero también decir, bueno, yo me encuentro en la tercera región, en Atacama, estoy en una comunidad indígena huascualtino. Nosotros abarcamos un territorio de 375.000 hectáreas sobre la cordillera de los Andes. Y bueno, incorporar también el concepto que estamos en un régimen presidencialista y también descentralizado. Entonces, como decíamos, como escuchar a los penalistas, eso también es difícil poderlo llevar en un régimen presidencialista y en un régimen que hoy día, digamos, venimos trabajando hace ya, no sé, varias décadas en relación a poder modernizar el Estado a través de la transparencia, a través de mejorar las competencias dentro de los órganos públicos, pero aún estamos al debe con eso. Y por otro lado también tenemos normas que hoy día, constitucionalmente, hoy día no estamos haciendo cargo. Por ejemplo, el Código de Agua muchas veces tiene estas dos miradas, que es lo público y lo privado, pero en lo público no ha avanzado nada en los últimos 40 años. Que lo público del agua y su acceso y su uso con respecto a las comunidades y su entorno. Entonces, también hay una al debe también del Estado, de una otra manera, de cómo nosotros
vamos contribuyendo a que los recursos, por ejemplo, si no hemos discutido básicamente qué es lo que lo público, qué es lo que es el bienestar del uso del agua, muchas veces tampoco nos vamos a hacer cargo de nuestros territorios con respecto a cómo estamos interactuando con nuestra naturaleza. Y por otro lado también vemos que hoy día también eh, o- vemos que hoy día, por ejemplo, la descentralización también ha generado grandes problemas también en la toma de decisiones, porque de una u otra manera hay un sesgo a nivel político de no escuchar la mirada crítica con respecto a nuestro propio entorno, que yo creo que el desafío es de una u otra manera endógeno más que exógeno. Entonces, ¿cómo hoy día hacemos que nuestras realidades se lleven a nivel público? Me veo enfrentado a situaciones bastante, con muchas controversias con respecto a cómo nosotros con la academia, o yo también como parte de la academia, o mi aporte como miembro de un territorio y dirigente dentro de un territorio y trabajo, cómo nosotros vamos interactuando de una u otra manera a nivel político para tomar los desafíos dentro de los territorios para que se puedan hacer los cambios legislativos en esta dirección con respecto a nuestras inquietudes como ciudadanos o como miembro activo dentro de una comunidad. Entonces, creo que ahí hay un sesgo que tenemos que ir desarrollando de cómo nosotros como parte de un territorio vamos interactuando con la academia y con esa sinergia vamos generando una discusión tanto a nivel de una mirada endógena, pero también mirada con la institucionalidad con respecto a la academia. Yo creo que ahí tenemos un desafío muy interesante de poder desarrollar iniciativas que los puedan vincularnos y generarle academia. Y eso creo que sería interesante de cómo nosotros, desde una mirada de nuestra realidad propiamente indígena, de cómo visión, cómo nosotros miramos nuestra madre naturaleza, los recursos naturales, los procesos políticos, vamos generando también conocimiento, pero conocimiento que nos permita también generar una discusión a nivel, digamos, de la estructura política e institucional. Entonces, para mí esos son los desafíos que tenemos que ir abordando en conjunto y creo que esta iniciativa de este conversatorio y estas iniciativas que se van generando, creo que va en esa línea. Yo creo que quiero yo también soy parte de varias institucionalidades a nivel latinoamericano y veo que también lo planteaba Natalia, o sea, cómo nosotros nos hacemos cargo de la desigualdad con respecto a nuestros recursos. Hoy día nosotros, por ejemplo, en mi territorio tenemos 3 lagunas y no sabemos cuánta agua tiene esas lagunas, pero tenemos un modelo de distribución del año 50 y coopera con un modelo de distribución de los recursos hídricos. Y vemos por otro lado que las empresas mineras interactúan, tienen más diálogo que con el gobierno que los propios habitantes de los territorios. ¿Por qué? Porque están poniendo recursos a nivel político, a nivel de necesidades públicas que muchas veces son apocadas en relación a las necesidades reales de los territorios. Entonces, eso creo que lo importante es ir generando instancias de poder ir generando acercamientos de la academia con las comunidades y trabajando desde la academia para ir reflejando todos estos requerimientos, estas necesidades, estas visiones, propuestas que se pueden ir generando como discusión a nivel público. Eso, y bueno, saludar a todas y a todos por este espacio. ¿Puedo comentar algo, Flavia, cortito? Sí, claro, por supuesto. ¿No? Bueno, primero que nada agradecerle a Paulo porque ese es nuestro gran desafío y lo que intentamos hacer, que estamos aquí por lo menos de que la academia aporte, o sea, no solamente aporte a nuestra carrera, entre comillas, sino que aporte al vínculo, a la colaboración con los propios territorios y que pueda también ser capaz, porque cuesta, o sea, ha costado, escuchar también los conocimientos, los aprendizajes y el aporte que se pueden hacer desde los territorios. O sea, yo creo que ese es el diálogo y esa es la contribución que podemos hacer en conjunto. Y bueno, el tema del agua, ¿para qué decir? El problema
todo Chile, diría yo, y el tema de la disputa por los recursos también. Son temas claves que hoy día no solamente el reconocimiento constitucional que estábamos hablando antes, la equidad, o sea, y eso está asociado, por supuesto, también a la disputa por los recursos. Entonces, por lo menos decirle eso, que nuestro compromiso con la academia, desde la academia, es justamente aportar con nuestra experticia. Cada uno tiene una experticia al formar, al participar, al trabajar con los actores en diferentes niveles y hacer investigación que sea relevante para los territorios. Ese es el gran desafío y lo que tratamos de hacer. Y justamente el diplomado, aunque es una instancia de aprendizaje para todos y todas. O sea, yo siempre cuando hacemos capacitación con Natalia decimos, aquí los que más, a veces los que más aprenden son los que, entre comillas, son los profesores o profesoras, porque es la posibilidad de conectarse con la realidad. Ya, no solamente lo hacemos cuando vamos a terreno, pero también en ese espacio de diálogo, de compartir las diferentes situaciones, ¿ya? Y eso es lo que nosotros, por lo menos a mí como académica, es lo que me interesa hacer, ¿ya? Y dedico gran parte de mi tiempo a eso. Así que eso, gracias. Lo que nos motiva, sí. Muchas gracias, Francisca. Y muchas gracias, Paulo. Muy interesante todo lo que tú comentaste. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario antes del cierre final. Ya por la hora nos queda poquito tiempo, pero nos queda espacio para un último comentario. ¿No? Ya, entonces los dejamos, les damos... ¿Ah? No, hola, solo saludar y decir que si no fuera yo parte del diplomado, me encantaría inscribirme en él, porque lo que acabo de escuchar aquí, por lo menos para mí, ya son como los nuevos ejes de la conversación, y que a mí no solo me llama la atención la manera en cómo ustedes aquí los abordaron, sino que creo que también muestran bastante bien el camino de por dónde tenemos que ir, digamos. Porque la primera gran cuestión es que cuando en el diplomado, ¿cierto?, decimos territorios, no estamos diciendo territorios políticos administrativos. También los políticos administrativos, pero no solo esos, ¿ah? Porque si fueran solo esos, entonces no tendríamos la necesidad de hacer este diplomado y todo se reduciría a cómo el Estado central se deshace del poder que tiene, ¿no?, en beneficio de las regiones o de las comunas. El problema es mucho más grueso que eso, es tan grueso que quizás una de las razones que ayudó al rechazo de la anterior propuesta constitucional es que abría la puerta a lo territorial, pues, es decir, que los territorios se expresen todos. El territorio que está mencionando Pablo recién, y otros, y muchos otros, y que en muchos casos, para no decir en la generalidad de los casos, no tienen nada que ver con los territorios políticos administrativos. Entonces, ahí tenemos un eje central, porque una cosa es que por voluntad propia el Estado de Chile haya decidido descentralizarse hasta donde lo ha hecho hasta ahora, en buena hora y felicitaciones, y otra muy distinta es esta construcción de un proyecto político con P mayúscula, ¿cierto?, desde abajo, desde el territorio, y porque somos parte de, por ejemplo, un pueblo originario o una nación, vemos las cosas como las vemos. Ahora, ¿cómo encaja eso con los instrumentos del Estado, los que están al servicio de la escala local o la escala regional? Ahí está el problema, y por eso es que hay un diplomado y por eso es que vamos a trabajar en esto, digamos. Así que solo decir eso, que agradezco mucho llegué un poquito atrasado por razones que después te puedo explicar, Flavia, digamos, esos típicos percances que me pasan solo a mí. ¿Ah? Se cae un árbol y el único que queda del lado incorrecto de donde se cayó el árbol soy yo, por segunda o tercera vez en el último año y medio. Bueno, entonces llegué 15 minutos tarde, pero lo que alcancé a escuchar me encantó, así que nada, no me puedo inscribir en el programa porque soy profesor del mismo, pero si pudiera lo haría. Así que gracias. Gracias, Federico. Aprovechando entonces aquí, ya que te presentaste, el próximo conversatorio justamente con Federico Arenas, con Egon Montesinos y conmigo, y va a moderar Julieta Suárez. Así que estén atentos, porque les vamos a mandar el link con la información de la fecha exacta y la hora de reunión. Así que muchas gracias, Francisca. No sé si quieres cerrar ya como nuestra jefa de diplomado acá. No, sí, agradecer a los que estuvieron aquí presentes, a los que nos van a escuchar después, a nuestras panelistas y a nuestros profesoras que están aquí. Y bueno, invitarlos a los que tengan interés a inscribirse este desafío de construir desde lo local con lo global, en conjunto y desde una perspectiva interdisciplinaria, y además
desde las regiones también, y tenemos también nuestra invitada, por ejemplo, Jen, que es de la Universidad de Concepción, de la Universidad Austral, entonces también es una oportunidad también de dialogar desde diferentes territorios, desde diferentes universidades, academias, y también con todos, por supuesto, los que se inscriban, vamos a aprender en conjunto. Así que eso, invitarlos, invitarlas, y aquí estamos a su disposición para cualquier consulta. Eso, así que eso sería. Así que los despedimos. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Muchas Gracias. gracias. Muchas Chao. gracias, buenas noches. Muy Gracias a bien, ustedes. gracias. Chao. Buenas noches a noches. todas, a todos. Muchas Un gracias, gusto. Jenny, Natalia y Flavia. Chao, chao. Chao.